Bienvenidos de nuevo a una de estas sesiones de presentaciones que estamos haciendo de viajes. Hoy toca Perú, una visión única, el Machu Picchu, esta que os traigo hoy, y vamos a hacer un recorrido no solo por el Machu Picchu, que la mayoría de los viajeros que van a Perú siempre van con la idea de ver el Machu Picchu y el Machu Picchu se olvidan de que hay muchas más cosas. Esto es un viaje completo por toda la zona centro-sur del Perú, donde vamos a conocer todas las culturas que había en el Perú antes de la llegada de los españoles, antes de la época prehispánica, las culturas mochica, nazca, isca y sobre todo el gran imperio inca. Y vamos a explicaros por qué colapsaron los incas y por qué triunfaron 13 españoles que llegaron allí con las armas. Todo eso lo vais a ver en la presentación. Espero que lo disfrutéis. Lo primero que se nos viene a la cabeza es situar siempre, ¿no?, dónde están los lugares. Y esta vez es muy importante porque normalmente todas las charlas que hemos hecho hasta ahora os coloco el mapa y de ahí casi no nos movemos. Pero esta vez fijaros bien dónde está el Perú, porque una cosa es el Perú actual, el Perú moderno, y otra lo que fueron los reinos, el imperio inca, que ahora lo veremos más adelante. Y también, como cada día, lo que vamos a hacer es un recorrido por la cultura antes de llegar al viaje en sí, ¿no? Porque, como ya sabéis y siempre os digo, lo más importante cuando viajemos a un sitio es ir bien documentados, ¿no? Entonces, este Perú que vamos a disfrutar esta tarde es un Perú lleno de contraste, una amalgama de muchas culturas y sobre todo enclavado en un lugar del mundo único. Tenemos el Ecuador, aquí tenemos el Ecuador y fijaros, ¿no?, estamos tocando al Ecuador, con lo cual quiere decir que aquí vamos a tener una gran selva, en este caso una selva amazónica, pero al estar situado entre los dos trópicos, toda esta zona de bosque tropical, todo esto es la Amazonía, todo esto de aquí es la Amazonía, esto es Bolivia. Vamos a tener también aquí en la Amazonía una zona espectacular, patrimonio de la humanidad, donde viven los últimos pueblos no contactados de la Amazonía peruana, en la zona de, imaginar el nombre que tiene, la selva del Madre de Dios, el río Madre de Dios, un lugar único. Todo eso vamos a hablar esta tarde. Por supuesto, ¿no? Esto es lo que va buscando el 90% de los viajeros que hoy llegan hasta el Perú, el Machu Picchu y su ciudadela. Craso error, ¿no? Porque con esa obsesión de ir a ver la ciudadela de Machu Picchu, nos olvidamos de que el país es muy extenso, muy grande y tiene muchísimas culturas y muchas cosas que ver. Pero, no obstante, es la ilusión de todo viajero, fue la mía de pequeñito y seguro que la de muchos de vosotros, y sigue siendo. Desgraciadamente, ya han tomado las primeras medidas, ahora solo pueden entrar 500 personas por hora y la siguiente medida será cerrarlo y poner un teleférico para que solo se pueda ver desde una cabina de un teleférico. La cantidad, la avalancha de turistas que suelen ir cada año. Es el momento todavía de poder ir a visitarlo. Y no nos vamos a olvidar de todas las culturas, ¿no? La principal, la quechua. Quechua son descendientes directos de los incas. Quechua no lo inventó de Carlón. Entonces, como descendientes directos de los indios del pueblo aymara, son una de las culturas que más nos vamos a encontrar en este viaje. Y el Madre de Dios, hay dos zonas, la zona de Iquitos y la zona del Madre de Dios. La zona de Iquitos es muy turística, no solemos ir nunca, pero la zona del Madre de Dios, donde nacen los ríos que dan luego vida al Amazonas. Pensar que el Amazonas nace de dos ríos, ¿no? El río Madre de Dios y del río Napo, que se juntan y dan origen al río Amazonas y su selva llena de animales. Pero vamos a empezar porque lo más importante de todos es que la gente piensa que los incas estuvieron miles y miles de años. Nunca, nunca. Los incas solo estuvieron la friolera de 97 años, solo gobernaron su imperio durante 97 años. El imperio inca empieza en el año 1438 y acaba justo con la llegada de los españoles. Pero si fue así, si fue un imperio tan cortito en el tiempo, ¿por qué son tan famosos? ¿Por qué fueron tan famosos, no? Básicamente porque trajeron a la zona una cultura única con sus defectos y con sus
cosas malas, pero una cultura única en cuanto a la organización, en cuanto a la creación, en cuanto a la invención, y fueron muy, muy activos. Y después, porque los incas que vivieron en una zona, voy primero a la zona para que la veáis, los incas al final del imperio inca en el año 1535 ocuparon la zona norte que era Ecuador, todo el Perú como lo conocemos hoy, buena parte de Bolivia, buena parte de Chile, prácticamente todo Chile, la Argentina, todo ese sitio ocuparon los incas en tan solo 100 años. Y en ese momento compitieron con otras culturas, como la cultura maya en el istmo centroamericano, toda la zona de Guatemala y el Bajo México, y los aztecas que vivieron más arriba de los mayas. Pues en ese momento en que esas tres culturas convivieron, los incas fueron los que más se expandieron, los que más territorio conquistaron y los que más aportaron al futuro del continente americano. Pero cuando se nos acusa, bueno, todo el mundo tiene sus razones, de haber destruido una cultura, no destruimos ninguna cultura. Tenemos que ir a Darwin. Darwin siempre lo dice, que la evolución sobreviene a aquellos que mejor se adaptan. Y los incas, como todos los pueblos que han sido muy violentos, se extinguen rápidamente. Estos pueblos que ahora os pongo aquí, la cultura nazca, la cultura moche, la cultura chimú, la paracas, la chavín, eran pueblos que estaban asentados en toda esta zona que dominaron los incas, en la que os he enseñado antes. Bueno, pues esas culturas que practicaban ya, eran politeístas todas y que practicaban ritos parecidos a los incas, fueron absorbidos culturalmente en algunos de los casos y por las armas en otros casos por la cultura inca. Es decir, que aunque hoy hablemos de los incas, esta cultura chavín, por ejemplo, tiene más de 1000 años de historia. Llegaron los incas y la destruyeron. La cultura nazca tenía más de 1000 años de historia. Llegaron los incas y la destruyeron. En general, eso es lo que sucede siempre cuando llega una cultura mucho más fuerte. Ha sucedido siempre y ahora está sucediendo. Es decir, la cultura americana de los yanquis del norte está destruyendo la cultura de los americanos del sur. Hoy todo el mundo habla en dólares, hay países dolarizados, como es Costa Rica, como es Guatemala, como es El Salvador, y se está destruyendo toda esa cultura que tenían, latina. Bueno, ellos son más fuertes y llegará un momento, por ejemplo, es curioso que en Honduras hable mucha más gente ya el inglés que el español, es muy curioso, o en Filipinas, que hable mucho más, bueno, prácticamente es el idioma oficial, el inglés, y decir español solo habla la gente mayor. Bueno, pues eso sucede en todos los lugares, ¿no? Y esta cultura inca, que fue tan importante durante casi 100 años en Sudamérica, pues también llegaron los hispanos, los castellanos, ¿no? En aquel momento todavía no era España, éramos castellanos, estábamos conquistando y unificando todos los países que había dentro de esta amalgama que en aquella época existía, todos los reinos, incluidos los reinos de Taifa, los reinos de los árabes, ¿no? Bueno, ya explicaba ayer o antes de ayer que cuando Isabel estaba en el asedio a Granada fue cuando se dio el pistoletazo de salida a esta época, a la era de los descubrimientos. Bueno, pues este señor, Francisco de Pizarro, fue el que consiguió doblegar a toda una cultura, ¿no? A toda una cultura que durante 100 años gobernó. Y lo tuvo, parece ser que bastante fácil, ¿no? Porque con un puñado de hombres llegó en aquel momento el imperio incaico, bueno, pues el día que apresaron a Atahualpa, en la fotografía de abajo, esta de aquí abajo, él se presentó en Cajamarca con más de 100.000 incas y Pizarro iban 13 personas y un cura. Y con eso consiguieron, es una fake news, iban más gente, pero digo españoles, y apresaron al Inca. Pero ¿por qué lo tuvo tan fácil Pizarro para imponerse a una cultura superior en número? Bueno, básicamente por varios hechos diferenciales. No eran los primeros españoles que llegaban por la zona. Pizarro hizo 3 viajes anteriores. En el primero, desde Panamá, llegó a toda esta zona del norte del Ecuador, después bajó hacia abajo, que fue cuando descubrió todas esas culturas, y hasta la tercer viaje no fue cuando llegó a la zona de Cajamarca y después a Cusco y conquistó el imperio incaico. Es decir, que ya los incas ya nos conocían
pero nunca valoraron en aquel momento el Inca jamás valoró la potencia militar de España, ni jamás valoró, él se creía un dios y su pueblo le creía un dios y por lo tanto su caída tuvo que ver más con una caída de dioses que no en una batalla. Esta diapositiva os la pongo, imagino que todos sabéis todo lo que sucedió allí, simplemente curiosidad, si os bajáis la presentación la podréis ver. Pero importante, dos hechos importantes, ¿no? Solo 3 hombres comandaban aquella expedición: Francisco Pizarro, el conquistador; Diego de Almagro, que fue su segundo y que después fue el que conquistó Bolivia, y que se revolvió en armas contra Pizarro y fue derrotado y después ajusticiado; y Hernando Luque, un cura, el famoso cura Luque, un cura rico de la época y que tuvo que ver en muchas de las batallas que sucedieron en el continente americano y que no llegó a ver la derrota de Atahualpa porque murió antes de ver esa derrota. No se pudo repartir, como había quedado con Pizarro, los tesoros de los incas. Es simplemente una diapositiva para que la veáis. La importante es que cuando Pizarro en su tercer viaje llega a un punto en Ecuador con sus 112 hombres, sus barcos, y les dice: para allá podéis volver a Panamá, ya hemos conquistado Panamá, ya sabemos dónde está y vos podéis quedar, sois hombres de bien y podéis hacer vuestra vida, y para acá vamos a ir al Imperio Inca, el que quiera venir a ser rico conmigo que se venga. De los 112, solo un 10%, 13 dijeron, un poco más de un 10%, vamos contigo, Pizarro. Pues imaginar cómo debían de ser aquellos hombres que 13 hombres dijeron: nos vamos con Pizarro a conquistar a los incas. ¿Y por qué les resultó tan fácil? Bueno, básicamente 3 hechos principales. El primero es por la sociedad del Tahuantinsuyo, que es como se denominaba aquella sociedad inca. Era una sociedad de clases, muy clasista. Teníamos arriba la realeza, es decir, todos los incas y toda la colla con sus hijos, ¿no? Debajo teníamos a una nobleza también, hijos o familia de los incas. Pensar que el padre de Atahualpa tuvo 500 hijos, por lo tanto, ¿cómo debería ser esa realeza, no? Y muy por debajo estaba el pueblo y muy por debajo todavía las piñas o esclavos. Bueno, pues encima de todo eso, el pueblo, los hombres mayores de 18 años hasta los 50 se tenían que servir al ejército. Hemos dicho que era un pueblo muy violento y el resto se quedaban a la tierra y se quedaban a la agricultura. Como eran tantos y se expandieron tanto, ¿no? Imaginaos con esa capacidad de procreación que tenía el Inca, necesitaban cada vez más tierra y por eso fueron asimilando otras culturas, como os he dicho, básicamente con diplomacia, algunos de ellos, y otros a la fuerza directamente, pero veis que la mitad de la población no hacía absolutamente nada, es decir, estaban aburguesados. Bueno, pues un hecho era esa, la estructura clasista que tenían y sobre todo que Atahualpa era un dios para ellos, entonces todo lo honoraban como un dios y eso va a ser básico en la caída del Imperio Inca. Ahora seguimos. Lo otro importante, de los 500 hijos que tuvo el Huayna Capac, el padre de Atahualpa, cuando él muere, todo este es el Imperio Inca. Hubo 3 incas, estos 3, que conquistaron todo lo que es el Imperio Inca. Aquí tenéis Chile, Argentina, Bolivia, todo lo que es el Perú y Ecuador, ¿vale? Pues el papá, el Huayna Capac, cuando muere no había dejado heredero y tenía 4 o 5 hijos principales. Entre los 4 o 5 hijos principales, ninguno fue, las mismas burguesías que había empezaron a luchar entre ellos para poner a uno de los que ellos consideraban mejores. Pero al final, lo que es cierto es que quedó Huáscar, este es el hijo, Huáscar se quedó como el Inca, el nuevo rey de los Incas, el nuevo emperador, y su hermano Atahualpa, que había luchado junto a su padre en la zona alta, en la zona del Ecuador, no se quedó con el cargo. Huáscar y Atahualpa dicen que no eran hermanos, que eran cuñados, pero la historia lo que nos viene a decir es que entraron en una guerra civil, porque Atahualpa quería el trono. Fue derrotado alguna vez, pero al final consiguió vencer a su hermano Huáscar, y en ese momento de la historia, con esa sociedad tan clasista y con esos incas divididos por una guerra civil, es cuando llega Pizarro al Ecuador.
y se encuentra con un pueblo dividido por la guerra y con un pueblo débil. Por otra parte, nos encontramos con un dios, con Atahualpa, considerado como dios, un pueblo que utilizaba solo hondas, palos y lanzas para defenderse. Y después la prepotencia de Atahualpa hace que cuando se juntan, cuando Pizarro lo manda a llamar a Cajamarca para encontrarse, para intentar convencerle de que entregara su imperio, Atahualpa lo desprecia, ¿eh? Y tira la Biblia que le da el cura, la tira al suelo, y en ese momento los 13 arcabuceros que llevaba Pizarro salen a la plaza disparando. Coge Pizarro, que era muy bajito, coge de la pierna a Atahualpa y lo hace caer del palanquín, y en ese momento el pueblo se acojona. Se acojona, más de 10.000 incas que había en aquella plaza de Cajamarca se acojonan y salen huyendo porque su dios, el que llevaban en parihuelas, había sido caído de la parihuela, es decir, había sido derrotado como un humano. Imaginar lo fácil que le fue a Pizarro. Eso más o menos es lo que dice la historia, pero también tenemos que decir el pueblo cañarí, el pueblo del Ecuador. Aquí tenéis dos mujeres cañarí. Los cañarí los conoceréis rápidamente porque son todos esos ecuatorianos que tienen tiendas por nuestras ciudades y que venden productos, ropa, artesanía del pueblo de Ecuador, viven en Nueva York, prácticamente están por todo el mundo. Es un pueblo que siempre ha sido muy lanzado. Los cañarí, cuando cuando Atahualpa derrota a Huáscar, eran aliados de Huáscar y los maltrata. Por lo tanto, Pizarro, que supo de esta historia, salía con los cañarí para vencer al reino de Atahualpa. Bueno, pues dicho eso, cuando gana, pone a otro de los hijos de Huayna Cápac, al Manco Cápac, lo pone como emperador títere. Él se da cuenta de eso, que le han puesto como títere para dominar a los incas, y monta 4 rebeliones. Y aunque la conquista del Perú solo duró entre 1530 y 1540, como dicen las crónicas, la verdad es que el Manco les dio mucha guerra, los descendientes del Manco le dieron mucha guerra, y el último inca que se rindió al poderío militar ya español, ya habían llegado muchos más españoles por allí, fue Tupac Amaru en el año 1572, con lo cual esa conquista del territorio peruano duró 42 años y no los 10 años que atestiguan algunos libros. Bueno, pues ya os he puesto en situación. Entonces, si sabéis que a nosotros lo que nos gusta, ya que os he explicado toda esta historia, es recorrer no solo la cultura inca, que es la que hemos un poco desmitificado, ¿no? Para ver que fue una cultura importante, pero que tampoco fue de las más importantes de la zona y la que más duró, simplemente fue la que nos llegaron todas sus gestas y hazañas, porque fueron los últimos, la última cultura que derrotaron los españoles para hacerse con el control de toda esa zona del Pacífico americano. Pues nuestro viaje va a comenzar allí, en Lima, donde se fundó la capital, donde Pizarro fundó la capital. Vamos a volar hasta toda la zona del altiplano, Aricapa, La Puna y Cuzco para ver Machu Picchu, y después vamos a volar como este guacamayo hasta la selva de Puerto Maldonado y la selva del Madre de Dios, un lugar único en el mundo. Pues este es el viaje que vamos a emprender ahora. Y por supuesto, si estamos hablando de que tenemos que ver las culturas más antiguas del Perú, siempre, siempre, siempre hemos de comenzar por Lima, por dos cosas importantes. Una, porque la ciudad en sí misma es patrimonio de la humanidad, toda la ciudad de Lima, ahí la tenéis, su plaza de armas es la Plaza Americana. Acordaros, no sé si lo dijimos el otro día cuando hablábamos de Canarias, pero de las ciudades patrimonios de la humanidad que hay en España, una es San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y San Cristóbal de la Laguna es patrimonio de la humanidad porque el trazado que se hizo para diseñar la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, la que está al lado del aeropuerto de Tenerife Norte, es el trazado que se exportó a todas las ciudades del imperio que se iban a montar en la América española. Entonces, Lima es una de esas ciudades que tiene ese trazado cuadrangular que tiene San Cristóbal de la Laguna. Quito también lo tiene. En definitiva, casi todas las ciudades que fueron fundadas por españoles en aquellos años de 1500 a 1600. Esta es la Plaza de Armas de Lima. Este es el Pacífico y todo el barrio de Miraflores. Pensar
que aquí corre la corriente de Humboldt, no es un mar para bañarse, de hecho no tiene buenas playas, sí lo es para surfear y mirar qué acantilados. Bueno, pues Pizarro quiso instalar la capital del país en un lugar, perdón, su capital en aquel momento en un lugar donde hiciera sol. Se equivocó, él llegó en una época en sí que hace sol en Lima, pero normalmente Lima está cubierta por la bruma, por la garúa que entra del Pacífico y se pasa sus buenos 8 o 9 meses bajo la garúa, pero en aquel momento la fundaron allí. Es una ciudad, como muchas ciudades, como le pasó a Barcelona en su día, que le da la espalda al mar, primero por los acantilados, después porque el mar es muy rico en especies. Pensar que muy cerquita de Lima tenemos las Galápagos chicas, donde hay casi la misma fauna que tenemos en las Islas Ballesta, en toda la zona de Galápagos. Es una ciudad en este momento entre la capital y los suburbios con más de 16 millones de habitantes, llena de historia. Allí se fundaron las primeras órdenes religiosas de América, por lo tanto vamos a encontrar un patrimonio arquitectónico religioso inmenso, gigantesco, pero sobre todo porque se sigue viviendo, la gente de la calle vive de una manera muy humilde, muy tranquila, los mercados, pasear por las calles. Antes de llegar aquí os quería, se me pasó, hay una diapositiva que se me ha pasado, pero los mercados de Quito merecen muchísimo la pena y sobre todo merece la pena visitar este lugar. Me da mucha pena que cuando hablo con viajeros que han estado en Perú no conocen este lugar. Es un museo privado porque hay muy pocas colecciones públicas en Lima. Este es el Museo Larco, el museo donde se encuentra, es una fundación privada de un señor que se dedicó a comprar toda esa parte histórica que se iban sacando de los yacimientos arqueológicos antes de que se fueran para otros museos del mundo, a otras colecciones, y tenemos algunas de las obras de toda la cultura mochica, la cultura nazca, casi todas las culturas están representadas en sus periodos históricos. Pues no hay lugar mejor en todo el Perú, incluso en Cuzco, en el Museo Larco, para iniciar ese recorrido por este país increíble. Está compuesto no solo de artesanías, sino joyas, momias. Ahí tenéis el oro que iba buscando Pizarro. Tenemos máscaras funerarias, coronas, todos esos adornos que llevaban los sacerdotes y los incas se encuentran en el Museo Larco en la capital de Lima. Así que si algún día vais y no venís con nosotros, que sepáis que lo tenéis que solicitar. Y de ahí volaremos a la parte más alta, vamos a la zona de la Puna, del lago Titicaca, pero primero vamos a entrar por Arequipa, que fue otra de las ciudades que fundaron aquellos valerosos españoles que se hicieron con el control del Perú. Patrimonio de la humanidad, también una plaza de armas de las más bellas de América, con el volcán detrás que siempre le da color y que de vez en cuando les da algún susto. Todos estos 100 hasta 4 volcanes rodeando la ciudad de Arequipa. Pero aquí vamos a empezar a ver esas culturas antiguas que siguen estando en la calle, porque Perú es un país donde la gente, no como el otro día que os dije que en Canchaca los Settlement y los Koriak solo se vestían para las festividades, aquí la gente todavía va vestida como se visten en sus pueblos. Ahí tenéis unas cholitas, las famosas cholitas peruanas, al lado tenéis una señora cañarí con su ovejita, y seguimos teniendo esos conventos, cuando se fundaban los conventos, pensar que normalmente en las congregaciones de monjas y de curas, siempre los curas, cuando las familias ricas, el mayor siempre iba para cura, el segundo para militar. Entonces, cuando se formaron esas ciudades y se formaron esos primeros conventos y esos primeros monasterios, eran pequeños pueblos donde vivía toda esa gente al margen de la ciudad, vivían en un mundo muy interior. Sigue estando presente todavía esa cultura en el pueblo, en la ciudad de Arequipa. Vamos a ver sus calles con toda esta zona central de la calle principal. ¿Veis la Piedra Blanca de Arequipa? Es la única ciudad en todo el Perú que tiene sus fachadas de piedra blanca. Esta es la calle principal, la calle grande de Arequipa, donde seguimos viendo que la gente, los comercios en la calle, los que van a hacerse foto con los turistas y la vida como pasa. Es un lugar de verdad de encuentro, muy bonito. Y el atardecer en la Plaza de Armas, en una de las terrazas,
viendo la vida pasar y sobre todo tomando piscos, que es sabéis que es esa bebida hecha a base de lima, de aguardiente, de agave y de clara de huevo, que te tumba, al segundo o tercero te tumba. Bueno, pues ver pasar la tarde en Arequipa es uno de los momentos más preciosos del día. Callejear por sus calles empedradas, blancas, sus conventos, a ver la gente. Esa es la primera parada. Y de aquí vamos a ir subiendo el altiplano hasta el cañón del Colca y la Puna. Y la gente me pregunta, ¿pero se ven los cóndores? Pues sí, se ven los cóndores y se ven bastante bien. El animal, el ave más grande que vuela a los cielos del mundo, con una envergadura de 3,5 metros de ala. Es parecido, es de la familia de nuestros buitres, pero es el único que vuela a esas alturas. Desafortunadamente, cada día quedan menos, estamos ocupando su hábitat. Y cuando os pregunten o cuando la gente habla, veis que yo no he puesto lo de la cruz del cóndor, porque los animales se están desplazando también. Es un valle, el valle de donde se encuentra la cruz del cóndor es un valle único, espectacular, una zona de unas quebradas gigantescas. Bueno, pues los cóndores que antes volaban la cruz del cóndor, cada día vuelan menos la cruz del cóndor y vuelan en el valle un poquito más abajo. Entonces llevar mucho cuidado siempre cuando vayáis a ver el cóndor y después pensar que el traslado de Arequipa hasta La Puna, la única manera de se pueda hacer es en autobús o en coche. Por lo tanto, vamos a subir montañas de 4.000, 5.000 metros y vamos a bajar y ya aquí nos habremos acostumbrado a la altura. Hay personas que suelen tener ese mal de altura los primeros días, pero aquí ya tendríamos que estar acostumbrados. Pero lo único son caminos largos y entonces es preferible, como hacemos nosotros, quedarnos a dormir cuando llegamos, levantarnos muy temprano, porque el cóndor necesita esas corrientes térmicas en cuanto sale el sol para laborar y suelen echarse a volar muy temprano. Hay guías que se confían, vienen de Arequipa y quieren llegar a la Cruz del Cóndor y cuando llegan a la Cruz del Cóndor los cóndores ya se han ido, ya no están. Y la paliza es brutal para llegar por unas carreteras empinadas y llenas de curvas. Entonces, tenerlo también siempre muy en cuenta, sobre todo si me estáis escuchando, los agentes de viajes que me estáis escuchando a la hora de contratar esos servicios. Y en el valle donde vamos, en esas quebradas hay pequeños pueblos donde vamos a ver la vida pasar igualmente. Gente del pueblo, que estas fotografías son todas fotografías tiradas por nosotros. Normalmente ahora lo veréis que aparece por ahí una fotografía. Si el grupo es, aquí podemos siempre llevar un grupo un poco más grande, hasta 18 personas, y normalmente solo vamos a acompañarlo, aparte del guía local, uno de nosotros, como en todos nuestros viajes, pero en alguno en concreto solemos ir dos y en este caso concreto venía José Alberto, el fotógrafo, conmigo y tenemos unas fotografías maravillosas de este viaje. Y cruzando esas pampas, cruzando esas planicies tan altas, nos vamos a encontrar a las vicuñas, las madres de todas las alpacas y todas las llamas, ¿no? Que son animales domesticados. Estas son salvajes y de ahí nacieron las hibridaciones, las demás, las que tiene sobre todo la alpaca, que da la lana más cara del mundo, ahí la tenéis. Las baby alpacas, estas son baby alpacas. Se paga carísimo un jersey o una alfombra de lana de alpaca, pero estas, ya digo, son hibridadas y domesticadas. Y llegaremos a Puno, al lago Titicaca, otro pueblo pequeñito, destartalado, viejo. Cuando entras te da la sensación de que no sabes a qué has venido hasta que te vas a las afueras del lago Titicaca y empiezas a conocer subculturas. Hace años, cuando viajábamos al Perú, todo era mucho más puro, no había tanto turista. Hoy hay mucho turista, pero los uros siguen viviendo en sus... ¿Alguien? Esperar un segundo, por favor. Podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Por favor, eso, silenciaros. Digo que siguen viviendo con sus islas de totora y siguen pescando, recolectando huevos. Tenemos que evitar siempre las épocas más altas de turismo. A veces no es posible, pero si vas fuera de esas épocas altas los vas a encontrar haciendo sus labores diarias y cotidianas, ¿no? Y aquí tenemos a unas mujeres
los niños. Pensar que los suros que viven en estas islas flotantes son descendientes de los primeros aymaras. Hasta hace un año hubo un aymara que fue presidente de Bolivia y, bueno, dimitió, se fue o lo echaron, no hubo un golpe de Estado. Aymara es la cultura como la de los quechuas, es una de las ramas de los quechuas, una cultura muy, muy antigua. Entonces tienen su propio idioma. Mirad la totora con la que fabrican sus casas, sus barcos, lo fabrican todo con esta caña. Esto es una isla, se va acumulando, van acumulando totora encima de la isla y es una isla flotante que tienen agarrada con totora a otras totoras, ese mar de totoras. Bueno, pues nosotros visitamos ya desde hace muchos años estas islas de totora y tenemos nuestro propio proyecto. Aquí tenéis a la familia con la que tenemos el proyecto. Aquí está Amelia, nuestra maestrita, que tiene la única escuela de lengua aymara de los suros que queda en el mundo. Todas han desaparecido. Entonces ella estudió en la Universidad de Puno, estudió magisterio, es maestra, y en vez de irse a trabajar a la Puna, se quedó en una isla de totora y montó una escuelita. La ayudamos nosotros a mantener y allí es donde tiene a los niños. En este momento tiene entre 20 y 30 niños que les traen sus papás cada mañana con una barquita y les dejan allí para que aprendan la lengua aymara. Como pasa en todos estos pueblos, como esa facilidad que tiene ella al saber incluso hablar idiomas y de acercarse a nosotros, pues de seguida llegó a la envidia a esas islas y hoy el gobierno ha regulado que los turistas tienen que ir, como cuando vas a África, ¿no? Te otorgan o vas a safari, te otorgan un cupo y una zona en la que te tienes que mover. Aún así, nosotros seguimos saltándonos un poco esa ley, quien hizo la ley y la trampa, y cada vez que vamos podemos acudir a nuestra escuelita de la isla de los Suros y llevar nuestra aportación y ayudarles en lo que podemos. Y es esta la isla. Y una vez que acabamos de visitar a esta cultura de los aymaras, nos vamos a otra, en medio del lago Titicaca viven los taquiles. Ahí tenéis al alcalde del pueblo de los taquiles con su cuadro. Recuerdo la primera vez que fui, le pregunté, ¿son ustedes patrimonio de la humanidad? El hombre ni sabía, dijo, sí, vinieron unos señores un día y nos dieron un diploma. Entonces me enseñó el diploma y le obligué a ponerle un marco y a colgarlo porque ellos mismos no sabían ni lo que me habían dado. Entonces este pueblo es patrimonio de la humanidad, el producto que hacen, el producto textil. Ahí en ese pueblito todavía se ven a las mujeres cobijadas como en Vejer, veis las chicas que van a la escuela con su traje regional, con su traje típico regional y van cobijadas con esa manta. Y las mujeres en la calle siguen llevando cobijada. La cobijada es esta manta que les tapa la cabeza. En este lugar la gente se tapa por una cosa, estamos a 4.500 metros de altura. Si no te tapas te quemas, ya veis que van tapadas, llevan debajo como un legging la falda y la cobijada para no quemarse y aún así todos tienen las manos quemadas, las caritas quemadas, los niños sobre todo. Habéis visto antes a los niños, veis aquí las caritas quemadas, llevan esos sombreros que le hacen sus madres, pero todos tienen las caritas y las manos quemadas. Y este pueblo es patrimonio de la humanidad porque los hombres se encargan de tejer no solo la ropa que van a vestir ellos y sus mujeres, sino la que le venden a los turistas. Y la forma tradicional de tejer y la forma de tejer es la que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero acordaros, los hombres son los que tejen en este lugar. Damos un pasito más, seguimos subiendo, estamos a 4.000 y pico de metros, tenemos que llevar casi a 5.000 y de ahí bajar ya al Valle Sagrado y después a Cuzco, la ciudad de Cuzco donde se instaló Pizarro, una ciudad donde empiezan todos los caminos, donde vivió el Inca, vivieron los incas, ahí empiezan los caminos del Inca. La superioridad militar de los incas con los otros pueblos llegó no solo por ese gran ejército que tenían, de 100.000 hombres que participaban en todas las luchas y en todas las batallas, sino porque supieron hacer caminos para moverse. Estamos en una zona montañosa, durísima. Ahora vais a ver un poco más adelante los caminos del Inca. Bueno, pues esa red de caminos del Inca, que también es patrimonio de la humanidad, es la que utilizaban los incas para moverse y donde quiera que estaban esos caminos iban dejando imprenta. Entonces seguimos subiendo. Si entráis algún día en el blog, algunos ya entráis, que ya os sé que entráis, buscar con la etiqueta Perú, buscar el cuento del águila, el águila que
Perú, se llama El cuento del águila. Vais a leer el cuento de este hombre y este águila. Como todo, en los pueblos, a veces yo soy más animalista que el más animalista de todo el mundo, pero tenemos que entender a la gente a veces, y la cultura de los pueblos, estos hombres que llevan un águila para hacerse fotografías, su sustento, por supuesto que no lo justifico, pero tampoco lo critico porque yo no vivo allí. Dicen los japoneses que para poder criticar a tu vecino te tienes que poner en sus zapatos, ¿no? Entonces, si es la manera que tienen para vivir, cada uno allá con lo que pueda y sobre todo en estos pueblos tan humildes. Y subiendo ese altiplano vamos a encontrar estampas únicas. Nos vamos a mover entre 4.000 y 5.000 metros de altura, donde viven los quechua, donde se siguen haciendo ofrendas cada día a la Pachamama, a la Madre Tierra, y donde vamos a encontrar estas postales únicas. Hasta llegar a la ciudad de Cusco, una ciudad también patrimonio de la humanidad, con su plaza de armas, sus iglesias, sus conventos. Allí estuvieron todas las órdenes, pero sobre todo por su legado de la cultura inca. Ahí tenéis la fortaleza de Sacsayhuamán, un lugar único con piedras gigantescas que nadie sabe cómo pudieron ser trasladadas y sobre todo colocadas, una forma de construir que solo tenían los incas. Su plaza de armas también, un lugar para sentarse y pasar horas y horas solo viendo la vida pasar y la cantidad de gente que pasa y todavía siguen vendiendo helados en carritos de rueda y todavía siguen haciendo algodón dulce como se hacía antiguamente y asando manzanas y asando maíz, que es lo que come la gente allá. Y todos los domingos salen las agrupaciones culturales locales a representar sus fiestas. Si coinciden con la Semana Santa o como esta, que es una fiesta de verano, el día de la ciudad de Cusco, salen todas las agrupaciones culturales a la calle y es un espectáculo verlos. Y esta es la diapositiva que me faltaba antes. El mercado de San Pedro, la patata que conocemos nosotros como tal. Algunos de los que estáis por ahí, que os he visto ahora que estabais apuntados a la charla, estuvisteis haciendo una cata de papa arrugada en Canarias hace un par de semanas o 3, no, ya hace más, hace un mes conmigo. Bueno, pues todas las patatas llegaron del Perú, 3.500 especies diferentes de patatas se cultivan en el Perú y son conocidas en el Perú. ¿Vale? Y este es el tránsito que nos va a llevar hasta lo más alto, donde vamos a conocer a los quechua y a su cultura. Y vamos a hacer con ellos una ofrenda a la Pachamama. Nadie se levanta en un pueblo del Perú que no haga una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra. Este es Manuel, nuestro chamán, que antes de partir hacia Machu Picchu siempre nos ofrece una ceremonia de la Pachamama. Pues bajamos por esos caminos del Inca hasta llegar a Maras y Moraes. Este es patrimonio de la humanidad, el primer invernadero del mundo. Lo hicieron en esta forma de círculos horadados en la tierra, donde los cultivos que necesitaban más calor se ponían al fondo y los que necesitaban menos calor en la parte alta. Y por eso es patrimonio de la humanidad. Y tenéis al grupo. Y las minas de Maras y Moraes, minas a cielo abierto, minas de sal, también otro lugar único en el mundo. Y todo esto porque ya estamos entrando en el Valle Sagrado y cuando entramos en el Valle Sagrado no podemos hablar de otro que sino de Perú, de Machu Picchu. Bueno, pues aquí es donde divido siempre el viaje en dos grupos, ¿no? Es decir, o todo el grupo que va en un viaje hacia esta zona o va en otro viaje y hace otra zona. Y en este caso concreto, todos querían hacer el Camino del Inca. El Camino del Inca dura 4 días, solo pueden ir 500 personas al día, se ha de pedir permiso y tiene un precio bastante alto. Está en este momento en torno a los $500. Entonces, cogemos ese tren, nos bajamos en el kilómetro 104 y solemos hacer 2 jornadas del Camino del Inca. Una para llegar a Machu Picchu, dormimos en Aguascalientes o en el mismo Machu Picchu, y 2 para visitar la fortaleza. Pero ascender por el Camino del Inca es probablemente una de las experiencias más bonitas que podéis realizar en vuestra vida. Mirar qué lugar caminaban los incas. No es dura, ya os digo que no es dura. Se va ascendiendo lentamente por un camino bastante bien cuidado y se va ascendiendo. Solo tiene un par de lugares un poquito más duros. Uno de ellos le llaman el Matagringos, pero merece la pena
hacer este camino del Inca por los lugares que vamos encontrando. Todo el mundo habla de Machu Picchu, pero en este lugar, imaginar que hemos salido del fondo de ese valle y vamos por la ladera todo el rato. ¿Veis el camino por donde viene? Hasta llegar a estas fortalezas donde vivieron los últimos incas, o que se levantaron en armas contra Pizarro después de la conquista, los dirigidos por el Manco Cápac, que ahora os hablaré de él también un poquito, y se fueron a esta zona, porque esta zona ya veis que hay bosque. Hemos pasado de montañas peladas a montañas cubiertas. Machu Picchu está a 2.500 metros de altura, con lo cual aquí no tenemos un mar de altura. Y esta es la entrada ya a la selva lluviosa, y por eso tenemos todo verde, por eso es tan bonito Machu Picchu. Ahí tenéis, esta fotografía está hecha desde la Puerta del Sol, el Inti Punku, lo que veían los incas cuando llegaban a la ciudadela era esta imagen del Huayna Picchu y de la montaña de Machu Picchu con su ciudadela debajo. Y ahí es donde pasamos la segunda jornada, viendo con estas vistas únicas. Ahí tenéis. Y os traigo esto como un recuerdo porque este es un tema personal que os quería contar. Esa fotografía me la debí encontrar yo cuando era pequeño en algún sitio y la guardé veis que está toda arrugada, la guardé con mucho cariño. Entonces la primera vez que subí allí, por supuesto que hice la foto, pero lo que jamás pudimos imaginar años después es que nuestra compañía estuviera trabajando en esa zona y estuviéramos dando servicio. Siempre imaginé que iría, lo tenía claro que algún día llegaría, pero lo que nunca pude imaginar es que algún día íbamos a trabajar en una zona tan espectacular y tan querida por todos. Bueno, pues esto es el Machu Picchu, pero no acaba el viaje. Cuando he dicho que el Manco Cápac, creo que había una foto, no sé dónde la he puesto. Bueno, pues cuando el Manco Cápac se da cuenta que Pizarro lo está utilizando, huye a Vilcabamba, y en Vilcabamba, que es esta zona casi cercana a la selva, 4 reyes incas durante 10 años aguantaron y estuvieron peleando contra los españoles hasta que al final, derrotados, el último fue Túpac Amaru, desaparecen en la selva y nunca más se supo de ellos. Muchas leyendas dicen que esos pueblos no contactados que siguen viviendo en la selva amazónica son descendientes de aquel Túpac Amaru que con su gente se adentró a la selva para no volver nunca más. Bueno, pues cuando vayáis a la Amazonía, pensar que la Amazonía que visitamos en Brasil es una Amazonía, que la Amazonía que visitamos en la zona del Ecuador, es la zona del río Napo, es otra Amazonía, y que la Amazonía que visitamos en esta zona de Perú, bien en la zona de Iquitos o bien en la zona del Madre de Dios, son todas muy parecidas en cuanto al ecosistema, pero zonas muy diferentes. Mirad, esta es la zona del Madre de Dios, del río Madre de Dios, una selva única en el mundo. Podemos encontrar muchas selvas, esta es única en el mundo, con sus meandros, con sus ríos, una selva en la que llueve muchísimo prácticamente cada día del año y por eso es tan y tan exuberante. Llegar hasta ella nos cuesta 2-3 horas de navegación en una pequeña lancha con un motor por el río, por un río Madre de Dios que en momentos de crecida hay veces que tiene 200 metros de ancho y que esas paredes arcillosas casi ni se ven de la cantidad de agua que lleva el río. Nuestro objetivo único es llegar a la selva, en medio de la selva, donde pasamos entre 2 y 3 días normalmente, entre todos los tipos de guacamayos que hay, los guacamayos rojos, los guacamayos azules, los amarillos, los militares que son verdes, miles y miles de loros, tipos de mono, el mono aullador, el tití, el mono araña, todos. Dormimos en este albergue. El albergue, tenemos 2 albergues, este es una maravilla, un lugar, no tiene ventanas, está en medio de la selva, solo mosquiteras, pero la verdad es que la experiencia es única. Vemos los cocodrilos, los caimanes de la Amazonía. Salimos cada día a hacer safari en estos pequeños botes. Esto es la zona del Tambopata, es otro río, el lago Sandoval. Son lugares escondidos dentro de la selva para ver toda la cultura que encontramos por allí. Los famosos lobitos, las nutrias gigantes de la Amazonía. Una maravilla. Y por supuesto, caminamos por el bosque, descubriendo todas las maravillas del bosque. Veis que aunque hace mucha calor, estamos en zona de Ecuador,
vamos siempre protegidos con chubasqueros porque suele llover prácticamente cada día. Normalmente lo que hacemos es una salida al amanecer muy temprano caminando, volvemos a desayunar al lodge, después salimos con los botes por el río, volvemos a comer al lodge, todo lo hacemos en el lodge, está todo muy cerca, y después por la tarde nos vamos a ver el atardecer. Nos levantamos muy temprano en la mañana porque estos animalitos, todos los parros, los loros, los guacamayos, todos tienen una dieta frugívora y vegetariana y necesitan comer minerales y entonces se acercan cada día a las colpas, a las paredes de arcilla del río a comer arcilla. La llegada de miles y miles y miles. Cuando entréis después en YouTube y buscáis todos los vídeos que tenemos de la Amazonía, buscad una que habla de las colpas de los guacamayos. Vais a escuchar el ruido ensordecedor a las 5:30 de la mañana de miles y miles de estos aves entrando al río a comer arcilla en el río. Y el atardecer único de la Amazonía peruana. Es un lugar único y por lo tanto la despedida de este viaje la hacemos con este atardecer. Veis que ha llovido, que se ven las nubes, ha caído una tromba de agua impresionante, pero después se calma todo, se para el viento y se nos va el día normalmente entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde y hay veces que te faltan horas, no te acuerdas de la cantidad de bellezas que vas viendo por el camino. Pues esto es lo que os quería contar. Como sabéis, estos son algunos de los vídeos que tenemos en el canal. Si los queréis ver, los queréis bajar, solo poniendo Perú ya irán saliendo, pero no os perdáis. Este del lago Sandoval, la visión del Machu Picchu, la escultura más antigua es solo fotografía montada en vídeo y después el de las colpas de los guacamayos.